El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra Éxodo capítulo 14, versículo 14 en adelante. Nosotros ya hemos hecho una meditación sobre, en particular, el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto es un versículo que prácticamente tendríamos que tenerlo de memoria porque es cortito y es muy alentador. Entonces es muy bueno resguardarlo en nuestro corazón y cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tomar este versículo como un ancla de fe. Pero quiero leerles un poquitito más los versículos porque es interesante el accionar o lo que Dios le pide a Moisés y a Israel y lo que él hace, ¿sí? Para mirar un poquito el contexto, Israel sale de la tierra de Egipto después de la Pascua y la muerte de los primogénitos. Los egipcios los dejan salir, ellos son libres, van caminando camino al desierto y se encuentran con el Mar Rojo, ¿sí? Tremenda cantidad de agua allí. En ese momento, el faraón es como que vuelve en sí acerca de la decisión que había tomado de dejar a Israel salir de la tierra. Recuerden que los israelitas eran esclavos, eran mano de obra gratis. Entonces es como que después que se le pasó lo de la muerte de su hijo y toda la muerte que hubo en Egipto, dijo, no, esto es una locura, agarró el ejército y como que fue a buscarlo, ¿verdad? Pero Dios le había dicho a Moisés en reiteradas ocasiones que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Y le explicó la razón, ¿no? Porque él quería mostrar su gloria, él quería mostrar su grandeza, él quería mostrar su poder para que lo recordara al pueblo de Israel por muchos años, que lo pasaran de generación en generación a través de los comentarios, de las historias, de lo que el Señor hizo contra el pueblo egipcio. Y para poder hacerlo, él necesitaba una situación, una circunstancia que Faraón se la otorgó rápidamente porque era una persona muy soberbia, muy orgullosa. Entonces, bueno, cualquier cosita, inmediatamente Faraón manifestaba esa actitud de corazón. El asunto es que se encontró con el Mar Rojo de un lado, el pueblo con Israel pegado al mar y viniendo el ejército de los egipcios, que era un ejército muy bien armado, bien apertrechado, que venía enloquecido, ¿no? Entonces imagínense la situación, ellos se encontraron en una situación realmente apremiante. ¿Qué le dice el Señor a partir del versículo 14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 14. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Bueno, acá vemos la primera orden del Señor a Moisés. Haz que el pueblo marche. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿No? Siempre el Señor nos reclama caminar en fe. Caminar en fe. A pesar de las situaciones que estamos viviendo, a pesar de la opresión que por allí estamos viviendo, seguir caminando en fe en el Señor. Eso es lo que el Señor nos insta
y nos pide que nosotros tengamos esa actitud, seguir caminando por fe, seguir andando en fe. ¿Por qué? Porque Él es el que está en control de todas las cosas, y a partir de nuestra obediencia a esa palabra es el accionar del Señor, porque claro, el pueblo de Israel estaba saliendo en ese momento ya en la noche. Entonces el Señor se manifestó como una columna de fuego para alumbrar el camino y no detenerse, no detenerse, caminar durante la noche. Recordemos también que era un lugar bastante cálido, caminar de noche era favorable. Entonces ellos estaban caminando bajo esa columna de fuego que el Señor había manifestado para alumbrar a todo el pueblo de Israel. Cuando los egipcios vienen con toda ese armamento tremendo que atemorizaba a todo el mundo, bueno, ¿qué hizo Dios? Se corrió de donde estaba y se puso entre los egipcios y el pueblo de Israel, a una distancia prudencial el uno del otro. Y dice algo acá, ¿no? Muy interesante. Para los egipcios, él era una columna, una nube que impedía ver. Es decir, los egipcios no podían avanzar a causa de la espesa nube que era Dios. Y por el otro lado, esa misma nube para el pueblo de Israel, él iluminaba con fuego para que el pueblo de Israel pudiera continuar su travesía sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, que para los enemigos nuestros, vamos a traerlo a nuestro momento, a nuestra realidad, el Señor es alguien que está impidiendo. Por más que vengan con todo su ejército y por más que tengan allí todo lo que ellos tienen a favor, el Señor está impidiendo su acercamiento a nosotros y que hagan lo que planifican hacer. Y mientras tanto, para el pueblo de Dios, es decir, para nosotros, el Señor nos facilita el camino, la senda, porque nosotros hemos decidido ya caminar con el Señor. Hemos decidido caminar en fe, dependiendo del Dios Todopoderoso y dependiendo de aquel que hace nuevas todas las cosas. Ya lo hizo en nuestras vidas y lo va a seguir haciendo. Si acá vemos un cuadro muy interesante, que es lo que yo quiero que meditemos. ¿Cómo es Dios para nuestros enemigos y cómo es Dios para con nosotros? Cuando uno mira el pasaje, ¿verdad? Está leyendo toda la historia y realmente se da cuenta lo apremiante de la situación. El ejército de Faraón era el ejército muy grande, el más grande de ese momento, atemorizaba muchísimo. Cuando uno lo mira con la lógica humana, bueno, dice, estamos perdidos, acá ya está, ya despidámonos de nuestra familia, un beso a mi esposa, un beso a mis chicos, ya acá se terminó nuestros días sobre la tierra, porque lo analizamos humanamente, ¿sí? Pero Dios demuestra que Él tiene otra manera de actuar. En primer lugar, nos manda a que caminemos, que sigamos adelante, que no nos detengamos, que el enemigo no nos frene, que el enemigo, la situación, lo que el enemigo haga, no sea tan determinante que nos frene. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer en el Señor, en fe, caminando en victoria, ¿sí? Aunque tal vez en nuestro corazón no sintamos esa victoria tan grande, tan satisfactoria, porque bueno, estamos pensando y mirando todo lo que está pasando. Imagínese una persona que está enferma y que tiene síntomas de enfermedad y esos síntomas no se van, pero el Señor le dice tranquilo que yo estoy en control y los síntomas están allí, ¿no? O sea, por momentos se alegra del Señor y por momentos los síntomas le perturban, ¿verdad? Y el Señor dice, seguí adelante, no dejes de hacer lo que estás haciendo, que no te frenen los síntomas y entonces a pesar de todo uno sigue avanzando, sigue actuando porque cree en la palabra del Señor. Y otra cosa es para los enemigos, ¿no? Los enemigos que creen que, bueno, tienen todo el camino allanado, que van a llegar, que van a destruir a todos los israelitas, y eso no sucede porque el ángel del Señor se les opone. El ángel del Señor los frena.
Y allí el Señor está obrando, tal vez no inmediatamente sanando nuestra enfermedad, seguimos con la ilustración de la enfermedad, pero sí deteniendo su marcha, deteniendo los síntomas, dejándola allí en un impas, guardando nuestra vida para que no nos dañe, ¿sí? El Señor actúa de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué el Señor no nos sana? Y porque está tratando con nuestras vidas, pero si el Señor dijo que nos va a sanar, Él nos va a sanar. Finalmente vamos a ser libres de la enfermedad, como el pueblo de Israel fue libre de los egipcios, ¿sí? Interesante esto, que nosotros sigamos adelante caminando en el Señor, que no bajemos los brazos, que continuemos a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, que sigamos adelante caminando, confiando, renovando nuestra fuerza, buscando el rostro del Señor, porque el Dios que a nosotros nos defiende, a ellos les impide avanzar. Bueno, conocemos la historia, llega allí frente al Mar Rojo y Dios le dice a Moisés que ordene que las aguas se abran. Vino un viento y fue este viento tan especial que abrieron las aguas del Mar Rojo, y dice que el pueblo de Israel caminó en seco del lecho del río con el agua como pared de un lado y del otro. Yo me imagino una escena casi de una película de Hollywood, ¿no? Una pared de agua a un lado, una pared de agua al otro, y ellos caminando del seco. Estamos hablando, la Biblia dice que salieron 600.000 personas, varones nada más, del pueblo de Israel, sin contar las mujeres, sin contar los niños, sin contar los extranjeros que se les plegaron a ellos para salir de Egipto también. Así que había más de 1 millón de personas. El traslado por el Mar Rojo fue algo bastante lento, ¿no? La gente, el ganado, los niños. Y yo me imagino mirando esas paredes de agua, el Señor estaba respondiendo. El Señor siempre quiso que nosotros caminásemos en fe, porque de lo otro se iba a encargar Él. Y esto es lo que quiero que meditemos en este día. Seguí caminando en fe, porque de todo lo demás se encarga el Señor. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a seguir caminando en la fe, Señor, en la convicción de que tú estás en control de todas las cosas. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.